Hola, ¿qué tal a todos? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a la cápsula número 3 de Fundamentos de Economía. Déjenme les comparto el material de trabajo para que podamos dar inicio. Muy bien. Seguimos con las principales divisiones de la economía. Se divide generalmente en dos ramas de estudio: la microeconomía, que analiza el comportamiento de individuos y empresas, y la macroeconomía, que estudia la economía en su conjunto. Estas divisiones vienen por enfoque. Hay una economía positiva que se basa en hechos y se dedica a describir y explicar los fenómenos económicos tal como son de manera objetiva. Y la economía normativa, que se orienta a determinar cómo deberían ser las cosas, haciendo juicios de valor, proponiendo políticas económicas, alcanzando objetivos deseados como la eficiencia y la equidad. En esta unidad número 2 hablaremos de la evolución de los sistemas económicos. El primero es el mercantilismo y el nacimiento del capitalismo. El mercantilismo fue una doctrina económica que sirvió como transición entre el feudalismo y el capitalismo, impulsando el nacimiento de ese último. Se caracterizó por la fuerte intervención estatal de la economía para acumular metales preciosos, mientras que el capitalismo en su fase moderna se basa en la propiedad privada y el mercado libre, buscando el beneficio individual y la acumulación de capital en lugar del oro del Estado. Aquí, este sistema económico de la Edad Moderna fue el que sentó las bases del capitalismo. Aquí, al enfocar la riqueza de las naciones en la acumulación de metales preciosos, impulsó esa expansión del comercio, del colonialismo, y fortaleció el poder de los estados, nación y la burguesía. Aunque el capitalismo moderno, aquí con énfasis en el libre mercado, emergió posteriormente a ello. En esta acumulación de metales preciosos, la principal meta pues era acumular la mayor cantidad de oro y plata posible. Así podían considerar la riqueza nacional. En esa balanza comercial positiva, pues buscaban exportar más de lo que se importaba para asegurar la entrada de metales preciosos. Esto se lograba pues mediante políticas proteccionistas. Había una intervención estatal del Estado-nación, como por ejemplo España, Francia o Inglaterra. Estos controlaban la economía a través de regulaciones, subsidios y monopolios para fomentar la producción nacional y el comercio internacional. El colonialismo fue la explotación de la colonia. En esas era crucial para obtener materias primas baratas y mano de obra, además de nuevos mercados para la producción del metrópoli. Este nacimiento, este surgimiento de la burguesía, pues fue el auge del comercio y de la manufactura artesanal. Dio lugar a una nueva clase social, a la burguesía que acumulaba ese capital y ese poder. Hubo un auge del comercio internacional, que fue el descubrimiento de América y la apertura de nuevas rutas marítimas. Estas crearon una economía global donde el comercio se convirtió en una actividad económica primordial. Esa evolución hacia ese capitalismo surgió a partir del siglo XVIII, con esas ideas que se fue ilustrando algunos pensadores como Adam Smith, que fueron los que cuestionaron el mercantilismo, abogaron por una menor intervención estatal y la libertad de mercado, lo que facilitó la revolución industrial y el establecimiento del capitalismo industrial. Estuvo lo que fue, eh, estuvo lo que fue aquí el periodo clásico. El periodo clásico fue el libre mercado, pues este se creía que la libertad y la libre competencia y el interés propio de los individuos conducían a una asignación eficiente de los recursos. Con una mínima inversión estatal, los economistas clásicos abogaban por un papel limitado del gobierno, que se limitaba a proteger la propiedad privada y asegurar el orden. Estas teorías de valor y ganancia se desarrollaron pues porque explicaban el valor de los bienes y cómo se generaba la ganancia. Surgió en Gran Bretaña y que fue influenciado por la revolución industrial y el auge del capitalismo. Estas economías claves
pues los tuvieron los economistas Adam Smith, David Ricardo y John Stewart, que fueron figuras destacadas en ese periodo. Cuando escuchamos el término de periodo clásico, pues nos referimos a esas épocas de la historia que comúnmente se usaba para el periodo clásico mesoamericano y en la antigüedad de la clásica de Europa. Hablamos de antes de Cristo y después de Cristo. Ese periodo mesoamericano se caracterizó por el florecimiento de civilizaciones como la teotihuacana, la maya, la zapoteca, con grandes centros urbanos que desarrolló el calendario de escritura y arquitectura monumental. En esa antigüedad clásica europea, pues se asoció con civilizaciones griegas y romanas. Ese desarrollo urbano que hubo eh, fue las que se consideraron como grandes ciudades, ¿no? Hubo un gran esplendor de las artes, de la arquitectura, del urbanismo, y se fue perfeccionando con los sistemas de escritura, con los calendarios y los conocimientos astronómicos. Ahí fue que se formaron sociedades estratificadas y complejas con élites gobernantes, con sacerdotes y con artesanos especializados. Existieron diferentes formas de gobierno, desde los estados teocráticos con un solo gobernante hasta las organizaciones corporativas multiétnicas. Ese comercio se cientificó y pues a la larga se utilizó el cacao y otros productos como medios de intercambio. En Grecia, generalmente se refiere al periodo que va desde mediados del siglo V antes de Cristo hasta mediados del siglo VI antes de Cristo. Ahora, esos asociados a la Edad de Oro, pues fueron figuras como Sócrates, como Platón, un Pericles, y en Roma, pues fue los últimos siglos de la República hasta el apogeo del imperio con los emperadores como los Antonios, ese periodo que culminó con la caída del Imperio Romano y del Occidente. Ahora, en el sistema económico, ese siglo del sistema económico que fue predominante fue el capitalismo industrial, que fue surgido de la revolución industrial que reemplazó la economía agraria y artesanal por la producción a gran escala, la manufactura mecanizada y la expansión de los mercados a nivel global. En América Latina, ese sistema se tradujo en las exportaciones de materias primas, de alimentos y la importación de productos manufacturados, integrándose a la economía mundial en una relación de subordinación. Aquí, lo que fue la Gran Depresión, pues fue una crisis económica mundial que comenzó en 1929 en Estados Unidos con el colapso de la bolsa de valores y se prolongó durante la década de 1930, siendo un poco pues más severa. En esta en esa década de 1930 y que se prolongó hasta el siglo XX, pues se caracterizó por una drástica caída en la producción industrial y el comercio. Fueron quiebras bancarias masivas, un pánico financiero, fueron bastantes desempleos y una pobreza que fue generalizada. Ahí pues se extendió hasta esa década, hasta 1900, desde 1909 hasta 1940 más o menos. Y pues bueno, fue un colapso que tuvo consecuencias devastadoras a nivel global. Eh, por ejemplo, el 24 de octubre de 1929, que fue el Jueves Negro, la Bolsa de Valores de Nueva York sufrió una caída masiva debido al pánico y a la venta apresurada de acciones sobrevaloradas, lo cual borró miles de millones de dólares en valor de inversión y pues la confianza de la economía, ¿no? Ahí vinieron las quiebras bancarias. La caída de la bolsa pues provocó una ola de pánico bancario, pues la gente retiró masivamente sus depósitos, lo que llevó a la quiebra de miles de bancos aniquilando los ahorros de muchos ciudadanos y contrayendo la oferta monetaria. En esta sobreproducción y saturación del consumo,
Durante los felices años 20, la industria y la agricultura estadounidense produjeron más de lo que el mercado podía consumir de manera sostenible. Cuando esa demanda se estancó, los precios cayeron, afectando a empresas, afectando a agricultores, y de ahí fue donde se empezaron a endeudar. Hubieron préstamos y hubieron los endeudamientos. Muchas personas y muchos inversores habían comprado acciones a crédito y los bancos habían otorgado préstamos con poco control. Cuando el mercado colapsó, muchos no pudieron pagar sus deudas, lo que agravó la crisis financiera. Hubo una falta de coordinación internacional y un patrón de oro. La ausencia de una respuesta de esa coordinada global y las restricciones del patrón de oro pues contribuyeron a que la crisis se extendiera rápidamente a otros países. Estados Unidos redujo sus préstamos al extranjero y sus importaciones, afectando las economías europeas, especialmente Alemania, dependiendo de préstamos estadounidenses para pagar pues las reparaciones de guerra. Como consecuencia, hubieron desempleos, pues se disparó a niveles históricos. En Estados Unidos alcanzó un 25% de la fuerza laboral en 1933 y el desempleo mundial alcanzó un máximo casi del 30% en 1932. Esa pobreza y ese malestar social de millones de personas que perdieron sus hogares, sus ahorros y provocó esa pobreza generalizada, esa desnutrición y la falta de vivienda, pues ahí fue donde hubo esa caída internacional y pues de la producción, ¿no? Donde la producción industrial y el comercio internacional pues se desplomaron de forma drástica. Muchos países abandonaron el patrón oro y devaluaron sus monedas. Hubieron cambios políticos y económicos, pues la crisis desacreditó las teorías económicas clásicas y dio lugar a una nueva era de intervencionismo estatal de la economía. Por ejemplo, en New Deal, el presidente Franklin Roosevelt en Estados Unidos, pues fue el que ascendió ese totalitarismo, que fue la inestabilidad económica social que contribuyó al surgimiento de movimientos extremistas y fascistas en Europa, como el nazismo en Alemania, lo que pues fue un gran factor en en ese estallido de la Segunda Guerra Mundial. La economía no se recuperó por completo hasta el inicio de la movilización para la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Ahora, esta crisis de verdad que fue muy severa y sí fue demasiado prolongada, pues porque el mundo occidental industrializado pues fue que empezó a decaer. En sí se originó en Estados Unidos en esa década, pues fue un colapso a nivel mercado de valores y pues fue a nivel global, ¿no? Decimos que las principales causas pues fue la bolsa de valores que sufrió esa caída masiva. Pues al caer la bolsa, pues obviamente te ponen en pánico a ti como inversionista o como gente que tiene su dinero en el banco. Y pues obviamente al caer la bolsa, el dinero baja. Ahí entonces tú, ¿qué haces? Pues sacas tu dinero, ¿no? Pero al sacar ese dinero, los bancos, tu dinero en los bancos no lo tienen en sí ahí. ¿Por qué? Porque el banco los mueve, hace préstamos. Entonces, al momento ellos de sacar ese dinero, fue donde cayó monetariamente, pues los bancos, ¿no? Al no tener ellos esos ingresos que pues ya los tenían considerados, pues masivamente los depósitos que la gente empezó a retirar, pues fue lo que llevó a la quiebra a esos bancos, ¿no? Cuando hubo la sobreproducción y la saturación de consumo, donde los agricultores, donde la industria, pues produjeron más que lo que de forma de mercado podía consumir, pues fue donde esa demanda se estancó y al estancarse los precios caen, afectando pues tanto a las empresas como a los agricultores. Ahora, al ver esto, pues dicen, bueno, pues vamos a pedir un préstamo, ¿no? Pero pues ahí es donde los inversores que habían comprado acciones a crédito y los bancos donde habían otorgado esos préstamos con muy poco control,
pues fue donde el mercado colapsó y varios pues no pudieron pagar sus deudas. Ahí fue lo que agravó esta crisis financiera. En esto fue la Gran Depresión. Pues bueno, chicos, nos vemos en una siguiente cápsula. Cuídense mucho y aquí estamos por cualquier duda. Eh, Nos vemos en la siguiente cápsula.